de este tipo, donde consideraba, sabía tal vez que le iban a matar, o sea que el mismo ejército le iba a matar, y se acercó a la Procuraduría General de la Nación con el fin de buscar protección a cambio de información. Según cuentan los testigos, varios hombres de civil la abordaron y la alzaron y la introdujeron violentamente en un jeep que después resultó ser del ejército, a pesar de que todos los hombres que iban allá iban vestidos de civil y obraban en forma clandestina. Y en conclusión, como consecuencia de la declaración de Bernardo Alfonso Garzón Garzón, como sargento de la 20 Brigada, es que encontramos a Nidia. La Procuraduría verifica la información en el cementerio, vemos el acta y verificamos que el vestido de los restos que fueron inhumados como NN en el cementerio de Guayabetal el 12 de septiembre del 87, es decir, 12 días después de la desaparición de Nidia, se parecen mucho a los de Nidia. Las características que están escritas en el acta, las ropas, la fecha es muy cercana. Entonces el doctor Eduardo Maña pide la exhumación, se hace la identificación dentro de la misma exhumación. Es un cementerio pequeño y encontramos al mismo sepulturero que la había inhumado. Eso fue una gran ventaja porque en medio de tantas fosas de NN no se sabía, no tenía una marca especial. Y ahí estaban las ropas, en el bolsillo tenía un Cristo y encontramos el zapato que mi mamá le había prestado para la primera comunión, el arete, el saco que Rocío le había prestado, el vestido, todo. Entonces, en el caso de Nidia, encontrar su cuerpo tiene que te prueba la desaparición, te prueba su ejecución y reafirma la declaración que en su momento dio Garzón, este sargento del ejército, o sea, que dice que el cuerpo de ella fue arrojado en tal y tal sitio y efectivamente pues se va al sitio y el cuerpo se encuentra. Cuando se encontraron los restos, a mí me contaron, me buscó un amigo y me dijo, encontraron a Nidia. Y yo le dije, ¿y cómo está? ¿Qué dijo? Ve, porque Nidia estaba viva. Nidia no se podía haber muerto. Y entonces me dice, no, pero es que está muerta. Y entonces lo primero que pienso es, ¿cómo es posible que la hayan mantenido tanto tiempo viva? El cadáver de Julio aparece en la vereda Los Manzanos, del municipio de Facatativá, que queda cerca de Bogotá. Aparece junto con el cadáver de Nan, que era un compañero del grupo, y aparece junto al cadáver de esta otra persona que no sabemos quién es. Los dos cuerpos de los dos muchachos del grupo están irreconocibles, ¿sí? Han sido torturados y quemados y no es posible reconocerlos físicamente. O sea, el reconocimiento se hace a través de carta dental. En el momento en que dicen aparece el cadáver, ya se termina la posibilidad del dolor para él, ¿no? Entonces empieza uno a pensar en cómo nos hace falta, en cómo nos duele lo que ha pasado, pero
sabe que no le duele más a él, ¿no? La Corte Constitucional le advirtió al Consejo Superior de la Judicatura que no puede seguir dejando en manos de la justicia penal militar los actos de los miembros de la fuerza pública que violen los derechos humanos. Con la masacre ocurrida en El Salado el pasado mes de febrero, dictó además medida de aseguramiento contra otras 11 personas acusadas de homicidio agravado. De seguridad que afronta a los miembros de la rama judicial a todos los niveles. El 17 de febrero, un grupo paramilitar compuesto por 300 hombres asesinó a 38. En un fallo de tutela, la sala disciplinaria del Consejo envió a la justicia penal militar un caso en el que se juzgaba a militares por secuestro, homicidio agravado y robo. Es una victoria tener el cuerpo, pero es una victoria que apenas te permite empezar un proceso más largo que hacia la decisión judicial de la condena, ¿no? En 1995, todos los procesos que habíamos, casi todos los procesos que habíamos instaurado, revientan positivamente, es decir, el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, con base en la declaración de Garzón y en otras pruebas, en la identificación de Nidia y en la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de condenar a la Nación como responsable por el caso de Nidia, decide destituir al general Velandia, Álvaro Velandia Hurtado, como responsable por haber sido comandante de la 13 Brigada en la época en que Nidia fue desaparecida. Bernardo Alfonso Garzón señala al general Velandia como uno de los autores determinadores de la decisión, como quien conoció y aprobó la decisión, es decir, como un autor intelectual, y da el nombre de una de las personas que manejaban el jeep donde fue introducida violentamente Nidia. La destitución del general Velandia fue posible gracias a que tuvimos dos pruebas testimoniales y una prueba técnica o forense, la autopsia de Nidia Erika, que probaron, en mi opinión como juez disciplinario que fui en ese caso y en ese momento, más allá de toda duda razonable, que este militar, por la responsabilidad que tenía en el momento de los hechos, estaba obligado no solamente a evitar que se cometiera el crimen contra esta ciudadana por parte de sus subordinados, sino a denunciarlo, a investigarlo y a sancionarlo. Y no hizo ninguna de esas cosas. En otras palabras, la responsabilidad disciplinaria del general Velandia, por la cual fue destituido por la Procuraduría General de la Nación en el año 95, se configuró por omisión. El 6 de agosto de 1995, el Día del Ejército en Colombia, el general Velandia fue condecorado con la Orden José María Córdoba, que es la máxima condecoración militar que se otorga en Colombia y que se concede por buena conducta, lo cual era en esas circunstancias no solo una burla desenfadada a la acción de la justicia y a la autoridad del Ministerio Público y a la ley de la República, sino además una ironía sangrienta, porque estábamos hablando de un funcionario técnicamente destituido. También logramos que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el mismo año 95, en octubre, emitiera una resolución contra el gobierno colombiano como responsable por la desaparición de Nidia. Eso provocó que el proceso penal fuera reactivado, la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y como consecuencia de eso que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía capturara a 3 suboficiales subalternos de Garzón de la 13 Brigada como autores de la desaparición de Nidia. Ellos fueron trasladados a la cárcel Modelo
y estuvieron allí 3 meses hasta que sus abogados plantearon una colisión de competencias que fue decidida en favor de la jurisdicción penal militar para que los militares la siguieran investigando por decisión del Consejo Superior de la Judicatura. Pasan